¿Qué pasaría si te dijera que en el 2019 había un auto que literalmente se hacía más rápido mientras que frenaba? No es una película de ciencia ficción ni tampoco se trata de un invento de Hollywood. Es el equipo Nissan de 2019 de la Fórmula E que encontró un hueco en el reglamento que digamos que lo hizo ver como si desafiara las leyes de la física. Primero pongámonos en contexto, estamos en la temporada 18-19 de la Fórmula E donde se estrenaba el auto Generación 2 que cambió muchas cosas, principalmente la duración de la batería, ya por fin podía durar toda la carrera sin necesidad de cambiar auto en la mitad de la misma. Como ya no había esa necesidad de cambiar auto, el reglamento era muy claro en la forma de recargar batería. Cada vez que tú frenabas, el motor se invertía, recargabas hasta 250 kilovatios, ya no podías recargar más, y el resto de energía pues se perdía en forma de calor. O al menos así lo veían 10 de los 11 equipos de la categoría. El único que no lo veía de esa manera era el equipo Nissan, que debutaba como el primer fabricante japonés en toda la categoría. Y ellos unos años antes se pusieron como objetivo responder una sola pregunta: ¿cómo puedo doblar a toda la parrilla? Y la respuesta, como siempre en este tipo de cosas en el automovilismo, se encuentra en el reglamento. O más bien lo que no te dice el reglamento. Obviamente, como es una competencia eléctrica, pues Nissan tenía que encontrar la forma de almacenar más batería que el resto para poder tener cierta ventaja. Y para hacer esto hay varias formas. La energía potencial, que es la energía almacenada en un objeto debido a su posición. Es decir, levantar algo muy pesado dentro del auto que digamos que no es muy práctico. Tiene el almacenamiento de batería química, que es básicamente una batería y por normativa no se podía. La energía nuclear, que yo creo que no hace falta explicar por qué no era una opción viable. Y por último, la energía cinética, guardar energía en movimiento. Bingo. El problema con la energía cinética es precisamente lo que su nombre dice, es tomar algo, ponerlo en movimiento y que se quede en movimiento para después utilizarlo. Claro, digamos que poner algo así en un auto es como complicado. La respuesta para el equipo Nissan, la rotación. Gira algo, manténlo girando y ahí tienes un almacenamiento de energía extra que puedes utilizar cuando quieras. Sencillo, ¿no? O al menos eso parece la teoría, porque ahora el equipo Nissan tenía una mayor pregunta y era responder ¿cómo puedo girar algo yo dentro del auto? Mantenerlo girando para ya después tener ese almacenamiento de batería extra para poder utilizar. En la normativa de la Fórmula E se prohibía el uso de más de 2 motores, en ningún momento te limitaba a uno solo. Podrías tener 2. ¿Cuál era el problema? Pues que los equipos usualmente veían esto y decían, ¿para qué me voy a complicar la vida con 2 motores si con uno tengo y me sobra? Aparte que si pongo otro motor son más fallas mecánicas, es más peso y demás. Pero para el equipo Nissan ahí estaba la solución a su problema. Un motor, si lo piensas bien, no es más que una masa que gira. Y si lo giras lo suficientemente rápido, pues ahí tienes un almacenamiento de batería extra. Que esto fue precisamente lo que utilizó el equipo Nissan. La idea era utilizar un segundo motor no para mover las ruedas, sino para almacenar energía que después te puede servir como un boost o una potencia extra en carrera. Pero ahora tenían otro problema y es que según la normativa de la Fórmula E, los 2 motores tenían que estar físicamente conectados. Por lo que Nissan recurrió a un sistema que hoy se ve casi que en todos los autos automáticos de calle. Una caja de cambios epicicloidal, o planetaria para que sea más fácil. Yo sé que te acaba de explotar la cabeza sobre todo por el nombre, pero créeme, no es tan difícil de entender. Imagínate el sistema solar, pero con un anillo alrededor. En el centro está el Sol, que en este caso sería el motor principal, y los planetas son el resto de engranajes que giran alrededor del motor principal, o de este caso, el Sol. ¿Y todo esto para qué te preguntas? Pues para que el anillo de afuera pueda girar de forma independiente al motor principal. El anillo de afuera sería el segundo motor que permite el reglamento, y ahí poder almacenar toda esa energía que estaban buscando. Y la teoría de cómo funcionaba era la siguiente. Al frenar, todos los equipos llegaban al límite de 250 kilovatios y el resto de energía se perdía. Pero para el equipo Nissan era muy distinto, porque cada vez que llegaban a ese punto de 250 kilovatios, lo que hacían era que comenzaban a girar el segundo motor. ¿Para qué? Para tener esa energía cinética y después, por la caja de cambios epicicloidal o planetaria que ya te mencioné, poder tener ese boost, esa energía extra para poder sacarle cierta ventaja a sus rivales. Todo esto en teoría, ¿no? Fascinante la teoría, todo esto en el papel básicamente significaría que el equipo Nissan iba a dominar la Fórmula E de principio a fin, que no iba a tener rival. Pero cuando llegó el inicio de la temporada 2018-2019, digamos que las cosas fueron un poquito distintas.
Cuando llegó la temporada, el equipo Nissan Edam se mostró una velocidad en clasificación que de verdad era inigualable, que dejó a todos con la boca abierta. Tanto así que los equipos desesperados casi que por entender qué era lo que estaba pasando o cómo un equipo que recién llega a la categoría es capaz de sacar estos tiempos o tener esta velocidad en clasificación. Tanto así que los equipos comenzaron a escuchar el motor, a ver si había algo raro, si podían encontrar algo raro ahí. Y cuentan los equipos que cuando comenzaron a escuchar el motor, escuchaban los dos. Uno, que era el motor principal, que cada vez que iban frenando iba acelerando, y el segundo motor, el volante motor, este ingenio del equipo Nissan, que iba acelerando, que iba ganando revoluciones supuestamente hasta las 100.000 revoluciones por minuto. Nissan logró una increíble cifra de 6 pole positions en la categoría, demostrando su dominio a todas las sesiones a una vuelta. Pero el rendimiento en carrera ya era bastante más distinto. El doble motor era más pesado y era mucho menos eficiente, por lo que obligaba a los equipos a tener que estar todo el tiempo recuperando batería y pendiente de la batería. Se me asemeja a cierta categoría de hoy en día. Y aparte de eso tuvo mala suerte porque entre errores de pilotos, entre que obviamente por tener dos motores pues las fallas mecánicas iban a incrementar, tuvo una racha de 4 doble DNF seguidos, es decir, en 4 carreras seguidas ninguno de sus dos pilotos terminó la carrera. Ya no te digo ni siquiera puntuó, es que no la terminó. Y usualmente en las carreras comenzaba de primero o en los primeros puestos, pero terminaba quinto o sexto, bastante más atrás, perdiendo mucho terreno con sus rivales. Sebastián Buemi terminó quedando segundo en el Mundial de Pilotos y le dio la primera victoria al equipo Nissan en la penúltima fecha de esta temporada en el E-Prix de Nueva York. Finalmente, el 20 de junio de 2019, a falta de 3 carreras para el final, la FIA oficializó la prohibición de 2 motores en todos los autos de la Fórmula E a partir de la siguiente temporada, dañando así el sueño de Nissan de dominar este deporte. La justificación que dieron era para controlar costos y evitar una guerra tecnológica entre equipos, pero juzguen ustedes si les creen a mis tíos de la FIA o no. Historias como estas demuestran que la ingeniería en el automovilismo prima y que el automovilismo no es más que una guerra de ingenieros para ver quién interpreta mejor un reglamento. Si te gustan estas leyendas técnicas y quieres saber más sobre las innovaciones que han marcado la diferencia en el mundo del automovilismo, suscríbete y dale a la campanita. A pesar de todo, esto es lo que a mí me gusta del mundo del motor, la capacidad que tienen los equipos para innovar, para pensar más allá, para leerse el reglamento, pensar qué no me está poniendo el reglamento y qué puedo sacar provecho yo de ahí. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia, si ya la conocías, si te gustan este tipo de historias de innovaciones técnicas en el automovilismo que marcaron un antes y un después, a veces en el automovilismo como tal, a veces en una categoría en específico, pero que no deja de ser eso, entretenimiento para nosotros los espectadores. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo y nos vemos en la próxima.